Hola, mi nombre es Amelia Bayo, soy académico del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y soy la directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Mi formación es, de hecho, en cuanto a la licenciatura, en matemáticas. Yo estudié matemáticas, álgebra, geometría y topología, súper teórico el asunto. En muchas cosas he tenido mucha suerte y en la parte de los estudios muchísima suerte, desde luego. Tuve una profesora de matemáticas buenísima en el colegio, que jamás nos explicaba matemáticas como si fueran recetas que uno tiene que seguir para solucionar problemas. Eran siempre como juegos. Cada problema tenía que solucionarse de distintas maneras. Entonces yo las matemáticas siempre lo veía como un juego, como un desafío, un puzzle que uno tiene que buscar sus piezas para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que en parte por esa profesora, en parte por mis padres, mi madre le encanta la geometría, ha sido profesora de geometría mucho tiempo, como que me despertaron toda esa pasión. Y yo creo que por eso decidí las matemáticas. Las matemáticas igual a mí me parece que tienen una belleza tremenda, uno tiene muy pocas asunciones y todo lo puede demostrar, es como bonito en ese sentido. Lo cual ahora le veo la belleza a la astronomía, que es súper distinta en ese sentido, porque uno tiene muchas más asunciones y es una mezcla de cosas que no se pueden simplificar, que de pequeña nunca me había fascinado la astronomía, la verdad, del cielo. Yo soy de una ciudad que se llama Málaga, del sur de España, que es parecido un poco a Valparaíso, donde hay mucha humedad, una ciudad costera, donde, bueno, no es muy fácil ver de una manera nítida las estrellas, y la verdad es que de pequeña nunca me había llamado la atención la astronomía. Pero tuve la suerte de que en los últimos años de la licenciatura hice una práctica en la Agencia Espacial Europea, y allí el profesor, bueno, el investigador con el que trabajé, básicamente en la entrevista para la práctica me hizo enamorarme de la astronomía, porque este señor, se llama Pedro García Lario, hablaba con una pasión tremenda de cómo mueren las estrellas como el Sol, de cómo producen nuevos elementos y los eyectan a sus inmediaciones y cómo literalmente somos polvo de estrellas. Y realmente era espectacular como hablaba de todos estos temas. Era súper apasionado, algo que es como tan lejano, le hacía sentir feliz el poder entender estos temas, tan complicados también por otro lado. Entonces de esa entrevista y de esa práctica yo salí diciendo ya, esto es lo mío, quiero hacer investigación en astronomía. Yo sabía que quería hacer investigación y lo iba a hacer en matemáticas, pero realmente como que el bichito de la astronomía me atrapó ahí y seguí con astronomía. Hice un magíster en astrofísica y en cosas de computación y después ya mi doctorado en astrofísica puramente observacional. Bueno, claro, depende de cuándo, ¿verdad? Antes de que estuviéramos en cuarentena, el día dependía totalmente del día. Parte de los días lo paso en la Santa María, porque tenemos un proyecto, este Núcleo Milenio de Formación Planetaria, es una colaboración entre la Universidad de Valparaíso, principalmente la Universidad de Valparaíso y la Universidad Federico Santa María, y la parte de instrumentación, porque lo que queremos es entender cómo se forman los planetas, y para ello queremos estudiar teoría de formación de planetas, observaciones sobre la formación de planetas y desarrollar la nueva tecnología que nos va a permitir realmente tomar una imagen de un planeta en formación y tratar de hacer eso en Chile. Entonces la parte de la instrumentación se está desarrollando en la Santa María. Entonces yo un día por semana paso todo el día allí trabajando con los chicos en el laboratorio y enfrentándonos a todo tipo de problemas, desde los más mundanos, sobre todo ahí son los más mundanos, a también proyectar cómo vamos a seguir con este proyecto, enfrentarnos a que no tenemos a lo mejor la infraestructura perfecta, bueno, lo hacemos trabajar, lo hacemos funcionar de todos modos, que a lo mejor se nos presenta el uso de un material que no hay conocimiento en Chile, bueno, nos buscamos los mejores cursos y nos formamos en el extranjero para traer también ese conocimiento a Chile. Entonces, los días que estoy en el laboratorio es realmente más solucionar problemas y pensar cómo hacer este desafío de pasar de ser amos de casa cuando viene el tema de la astronomía en Chile, que la mayoría de los instrumentos profesionales todos vienen de consorcios internacionales, a realmente ser parte de esos consorcios y contribuir con algo fundamental, en nuestro caso, espejos hechos de fibra de carbono. Otros días estoy en mi oficina en la Universidad de Valparaíso. Muchos días tengo clases, yo hago clases de distintos ramos, desde técnicas observacionales, machine learning, laboratorio de astronomía, física computacional, dependiendo del semestre hago varios ramos.
y muchas reuniones, algunas más entretenidas que otras. Por ejemplo, todos los viernes tenemos una reunión de mi grupo, como de mi grupo más cercano, de estudiantes que trabajan conmigo, de colaboradores que trabajan conmigo y nuestros postdocs. Y esas reuniones suelen ser extremadamente interesantes porque vemos el progreso, trabajamos en muchos temas distintos, desde el litio, sí, el litio no de las minas de aquí de Chile, sino el litio en las estrellas, cómo eso afecta a la rotación, cómo está relacionado con la rotación de las estrellas, cómo la actividad de estrellas más pequeñitas que el Sol puede afectar a los discos y por tanto a los planetas que se están formando alrededor. Tenemos muchos temas distintos, entonces en esa reunión ponemos en común el progreso, nos ayudamos mucho, como trabajamos en temas distintos dentro de formación planetaria, con técnicas distintas, nos ayudamos mucho, tenemos expertos en muchas técnicas distintas, con lo cual el trabajo colaborativo es súper enriquecedor. Y otras reuniones, bueno, pues de carácter organizativo. Y la otra actividad en la que dedico muchos días de la semana o muchos trozos grandes de tiempo de mi semana es la difusión. Tanto en el Instituto de Física y Astronomía como en el Núcleo Milenio de Formación Planetaria creemos que la difusión es extremadamente importante. Tenemos que contar lo que estamos haciendo. Si queremos que se releve y que tengamos una sociedad mejor informada y más científica, es importante que contemos qué es lo que estamos haciendo. Y en particular nos hemos centrado mucho en hacer difusión a un público que en general en astronomía nos dejamos fuera, que es el público con discapacidad visual. También tratamos de hacer nuestras charlas inclusivas con respecto a capacidades auditivas, pero realmente la discapacidad visual es un público que de facto uno se deja fuera porque siempre que habla de astronomía pone imágenes bonitas, pone simulaciones y todo es muy visual. Y es un poco extraño porque en verdad en astronomía, para aprender de los objetos que estamos estudiando, de cómo se forma un planeta, de la estructura de una galaxia, de todo eso necesitamos recoger datos para los cuales nuestros ojos no están preparados, somos ciegos a datos en el infrarrojo, a datos en ultravioleta, a datos en rayos X. Y sin todos esos elementos no podemos entender nada de lo que estamos viendo. En verdad el visual es algo muy limitado. Y sin embargo, cuando queremos explicar lo que estamos haciendo, nos basamos en imágenes y en simulaciones. Todo muy visual, lo cual no está mal, pero es una pena que estamos perdiendo que la astronomía en sí tiene esa cosa de que es ciega a mucho de la luz que estudiamos de estos cuerpos. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer experiencias multisensoriales que además nos permitan a los que estamos dominados por la visión, porque vemos y dominamos todo, mucho de nuestro conocimiento por lo que podemos ver, nos ayuda a darnos cuenta de que el tener otras sensaciones, el estimular otros de nuestros sentidos, hace que la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, sea mucho más rica. Entonces hacemos maquetas 3D en particular del proceso de formación planetaria y estamos desarrollando junto con Paulette, que es una practicante nuestra, estamos desarrollando un manual para poder dar esa maqueta y que cualquier persona, ojalá una persona con baja visión o ciega, como una persona que ve, puedan montar esa maqueta y puedan aprender de astronomía con distintos tipos de recursos, finalmente de cómo se forman los planetas, de una manera colaborativa también y sea enriquecedor para ambos componentes. El consejo que yo daría a cualquier mujer que quiera estudiar una carrera de ciencias duras, cualquier mujer que quiera estudiar STEM y también arte, es que cualquiera que sea su pasión, sean porfiadas. O sea, si es lo que quieres, te esfuerzas, porque no voy a decir que no es duro, por supuesto que es duro. O sea, uno tiene que dedicarle mucho tiempo, pero uno le dedica mucho tiempo porque está apasionado. Y si les dicen que no pueden por ser mujer, no les hagan ni caso, esas personas no merecen que las escuchen simplemente. Porque si uno quiere y si uno está dispuesto a poner el esfuerzo, da exactamente igual que sea mujer o sea hombre. Uno tiene que hacer lo que es apasionado, con eso uno va a poder ser mejor y uno va a poder disfrutar más de lo que haga. Y eso es lo importante.